Bhagavatam, del canto 4, que es la historia del rey Vena. Si se recuerdan, el rey Vena era malo, no se portaba bien, no escuchaba a nadie. Entonces los brahmanas, quienes lo habían puesto en el puesto del rey, en el trono, entendieron de que tienen que actuar. Si se recuerdan, se dio ese ejemplo, la situación con el mal rey, quien es malo, como en caso de Vena, es como una situación sin salida. ¿Por qué? Porque sin rey, ¿no?, empiezan los ladrones y todo a actuar, a hacer las cosas como ellos quieren, los criminales, ¿no? Con un rey, él está controlando esto, pero si es malo, al mismo tiempo, él mismo está infligiendo perturbación al pueblo. Entonces, rey malo significa no es ninguna solución. El ejemplo que se dio son como las hormigas, dice, son las hormigas en un tronco. Las hormigas en un tronco en donde el tronco coge fuego de ambos lados. No pueden ni hacia un lado, no pueden ni hacia el otro lado. Esa es la situación de la población sin una guía apropiada, sin una protección apropiada, en forma de un rey digno, en forma de un rey religioso, en forma de un rey correcto. O podemos también traducirlo en forma de un gobierno apropiado, un gobierno bueno. Porque sí, en el Srimad Bhagavatam hablamos de los reyes, como hemos visto y hablado. Pero sabemos hoy en el día, pues eso de los reyes, eso ya se acabó. Sí, por ahí, por allá, hay algunos reyes, algunas reinas, pero ya son funciones muy distintas a lo que eso representaba. Pero eso no cambia el hecho de que hay gobiernos, ¿no? Que hay gobiernos quienes, ¿no?, ponen leyes, quienes protegen las leyes supuestamente, ¿no? Y esas leyes son para el funcionamiento sano, para el funcionamiento bueno de una sociedad. Entonces aquí los sabios, al ver esta situación del rey Vena, quien ya perdió por completo el respeto hacia todos, ¿no?, su orgullo muy incrementado, ¿no?, le hablaron de buena manera, ¿no?, indicándole a la importancia de que el rey sea bueno, de que el rey sea ejemplar, de que el rey sigue y protege a los principios religiosos. Y al mismo tiempo también lo advirtieron. ¿Qué es lo que sucede cuando el rey no cumple con esa función? Entonces lo dijeron y ahí paramos. Cuando todos los brahmanas de tu reino se ocupen en celebrar sacrificios, los semidioses, que son expansiones plenarias del Señor, estarán muy satisfechos con sus actividades y te darán el resultado que desees. Por lo tanto, oh héroe, no impidas las ceremonias de sacrificio. Si lo haces, faltarás al respeto a los semidioses. Significa, los brahmanas hacen sacrificios, los semidioses son satisfechos y otorgan, ¿no?, complacen todos los deseos que el rey y que la población puede tener.
Los semidioses también podemos traducir como fuerzas superiores, ¿no? Sabemos, hoy en el día, pues, no tenemos esta conciencia, en general. Pero antes esa conciencia era mucho más presente, y es la conciencia de la dependencia de las fuerzas superiores. Yo ahora, desde que estoy haciendo la huerta, estoy más consciente de esto. Significa, pues uno está ahí cultivando, está creciendo la planta, y uno sabe pues que uno depende de que haya agua, pero no de más, ¿no? De que haya sol, pero no de más, ¿no? De que haya todo lo que se necesita suficiente, pero no de más, ¿no? Entonces, esas circunstancias, ¿no? De luz, ¿no? Luna, de, de humedad, ¿no? De nutrientes, etcétera. Todo esto depende mucho de las fuerzas superiores, ¿no? Este año tuvimos esta oportunidad de ver 2 veces el viento que arrastró casi con todo, ¿no? Pero ahí yo estaba meditando, ¿qué va a pasar, ¿no? Si en caso de que no me salga la cosa con la huerta? Pues el supermercado sigue. Entonces voy al supermercado, ¿no? Y compro lo que se necesita. Pero antes no había esto. Antes era, si no sale el esfuerzo del trabajo que uno está cultivando, no hay otra opción. No hay supermercado, no hay transportes, ¿no? De traerlo de otros continentes incluso. Entonces, la gente era mucho más consciente de esas fuerzas sobrenaturales. Ahora podemos pensar, pues, ¿no? Como tenemos transportes, está bien. Como tenemos diferentes tecnologías, técnicas desarrolladas, está bien, nos podemos proteger. Y sí, hasta cierto grado nos podemos proteger, ¿no? Hay estos que lo llaman invernaderos, ¿no? Una manera de cultivar y diferentes otras técnicas. Y sí se puede evitar de alguna manera alguna influencia no favorable de fuerzas superiores, ¿no? Pero eso solo crea un falso sentimiento de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la huerta no es lo único que depende de las fuerzas superiores, ¿no? Todo depende de esas fuerzas superiores. La huerta es solo algo pues donde podemos darnos cuenta pues relacionado porque estamos comiendo todos los días, ¿no? Pero incluso las funciones de nuestro cuerpo dependen de estas fuerzas superiores, ¿no? Incluso las funciones de nuestra mente dependen de estas fuerzas superiores, ¿no? Y de las diferentes constelaciones de su influencia sobre nosotros, impacto, ¿no? Eso es la ciencia de la astrología, que sabe muy bien analizar esto y ver cómo estas diferentes fuerzas superiores afectan la salud, el funcionamiento, la inteligencia, la manera como uno se relaciona con el entorno, etc., ¿no? Entonces, sí o sí, estamos siempre dependientes, ¿no? Y eso es un hecho, eso es algo lo que no podemos decir que no es así, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son tartamudos, ¿no? Y eso es algo lo que los astrólogos pueden ver, es bajo ciertas esas influencias, que eso es esta constelación, y eso hace ese desorden, genera este desorden en la habilidad de hablar, por ejemplo. Entonces, sí o sí, dependemos de esas fuerzas. Y no solo para comer, como decimos, sino todo, ¿no? Nuestro funcionamiento físico, mental, intelectual, etcétera, ¿no? Incluso dinámicas sociales.
Imagínense solo si el planeta Tierra se mueva, se corra un poco, ¿no? De su, ¿cómo se llama? En donde va del órbito, ¿no? Un poco que se corra, ya la vida se vuelve imposible aquí, ¿no? Entonces todo es como es y todo funciona como funciona. Y aunque nosotros pensamos que somos tan importantes, ¿no? Pero en última instancia somos nada y nadie, ¿no? La gente hoy día piensa, ¿no?, de que el mundo depende de quién es el dueño de Twitter, ¿no? Eso es la noticia última. Todos los días hablan, no lo va a comprar o no lo va a comprar, o lo va a comprar o no lo va a comprar. Al final lo compró, ¿no? Y ahora sí están publicando. Y sí, tiene influencia. Obvio que tiene, ¿no? Eso ya lo han demostrado, ¿no? Que hace que 2, 3 años, 4 años, algo así, alguien planteó un mensaje que era inventado, era una estupidez. Y de una empezó, como dicen, el temblor en las bolsas de valores, ¿no? Basado en la información que alguien había publicado, que fue una mentira, una broma, ¿no? Sí, hay cierto impacto, ¿no? Pero humanos vienen, humanos se van, tecnologías vienen, tecnologías se van, ¿no? Pero el sistema universal es algo muy, muy, muy superior a todos nosotros, ¿no? Justo hoy estuve escuchando ahí los profetas de la modernidad, ¿no? Y de que estos cuentos que de Jesucristo, que eso es un cuento, ¿no?, una información falsa, ¿no?, de que todo lo que tiene que ver con Dios, con la religión, todo eso es falso, ¿no? Ya no necesitamos más esos cuentos, ¿no? Ahora lo que necesitamos son máquinas, ¿no? Y con esas máquinas tenemos que fortalecernos, vamos a volvernos, ¿no?, hombres, dioses, ¿no? Un cuento que la gente tiene en su loca cabeza, ¿no?, pasando ahí, ¿no? Pero algo que cambie de esas fuerzas superiores, ¿no?, puede acabar con todo. Y hay voluntad detrás, eso no son cosas que pasan por accidentes o algo así, ¿no? Nosotros somos como hormigas, ¿no? Hormiga frente al ser humano significa totalmente vulnerable, ¿no?, totalmente subyugada a la voluntad del ser humano. Y así, incluso mucho menos somos nosotros ante esas fuerzas, ¿no?, de las dimensiones superiores de la existencia, conocidos como semidioses. Y Dios es aún más aparte de todo esto. Dios no se mete en eso. El Dios que se meta, que castigue, que esto o otro, ¿no? En el Bhagavatam no habla así. Él tiene sus encargados, quienes hacen lo que toca hacer aquí en este mundo. Y más que todo, quienes se siempre esfuerzan de preservar el propósito divino de la existencia. Esto no se puede acabar. No puede haber existencia sin propósito divino. ¿Por qué? Porque existencia es igual al propósito divino. Si le sacamos el propósito divino o no queremos verlo, ¿no?, entonces automáticamente nosotros como individuos nos volvemos muy destructivos. Empezamos a destruirnos a nosotros mismos, empezamos a destruir a la sociedad, empezamos a destruir todo se vuelve destructivo. Eso es cuando no vemos un propósito divino detrás de la existencia. Entonces no se puede separar. Y así lo advirtieron los sabios. Le dijeron, si lo haces, faltarás al respeto a los semidioses. Significa si impidas a las ceremonias del sacrificio. A esto el rey Vena, el orgulloso rey Vena, les contestó. Dijo, son completamente inexpertos. Es muy de lamentar que estén manteniendo una cosa
que no es religiosa y la consideren religiosa. En verdad pienso que están abandonando a su verdadero esposo, que los mantiene, y andan en busca de algún amante al que adorar. Eso es la respuesta del Vena. Vena a toda una elaborada explicación sobre el propósito divino de la existencia. Dice que son completamente inexpertos, significa yo lo sé mejor. Y es muy lamentable que están presentando algo como religioso que de hecho es irreligioso. Y de hecho lo que están haciendo, están abandonando a su verdadero esposo que lo mantiene y andan en busca de algún amante al que adorar. Significa que no son fieles a la realidad. No son fieles a la realidad significa a la realidad como yo la percibo y en la realidad en donde yo mando. Eso es lo que dice Vena aquí. Realidad donde yo mando, realidad donde yo decido. Ustedes no son fieles a esa realidad. Por esto están abandonando su verdadero esposo, el que los mantiene, quien soy yo. Y están buscando ahí a alguien para adorar. No aguantan esos personas de orgullo con esas tendencias totalitarias, ¿no? No aguantan de que haya alguien superior a ellos, ¿no? Y lo más impresionante es de que tienen sus métodos cómo convencerse a sí mismos. Sucedió en tiempo de una hambruna que hubo en la Unión Soviética. Unión Soviética significa comunismo, comunismo significa no hay espacio para Dios. Y muchas veces personas quienes creían en Dios se consideraban enemigos del sistema. ¿Por qué? Porque daban la posición de poder a alguien quien está sobre el último poder que ellos pensaban que tenían con su partido comunista. Entonces hubo una hambruna y en esta hambruna los comunistas fueron a un pueblo que se sabía que habían muchos creyentes ahí todavía. Entonces fueron y dijeron, bueno, oran a su Dios para que les dé pan, ¿no? Y se fueron. Después llegaron el otro día con un camión de pan, ¿no? Y dijeron que oren al Partido Comunista que les dé pan, ¿no? Y ahí empezaron, ¿no?, orgullosamente a distribuir a su pan, ¿no?, pensando que, que la gente va a pensar de que ahora el Partido Comunista es la misericordia, ¿no? Que ellos son los misericordiosos que están distribuyendo el pan, ¿no? Bobos no entendiendo de que los creyentes, ¿no?, por la fe que tienen, van a saber que incluso lo que hacen los comunistas o que hace cualquier otro, eso también es voluntad de Dios, ¿no? Y no es voluntad propia, ¿no? Para los creyentes no existe nada fuera de la voluntad de Dios. Por esto ellos no se quejan de nadie. Uno de nuestros grandes maestros espirituales muchas veces enfatizó, Srila Bhaktivinoda Tirtha Goswami Maharaj, dice, en el momento en que tú piensas de que alguien tiene algo en contra de ti o de que alguien está en contra de ti, de que te está haciendo daño de alguna manera, en este momento, dice, tu camino espiritual se está cerrando. ¿Por qué? Porque en este momento ya entras
en la postura de una víctima de alguien y de la voluntad de alguien. Y sales de la percepción o de la conciencia, ¿no?, del misericordioso Señor, siempre dispuesto de enseñarnos y corregirnos, y también de la ley del karma, en donde nosotros siempre tenemos la responsabilidad por lo que estamos haciendo. Eso es una comprensión muy, muy, muy básica para cualquier creyente en el camino espiritual. De que todo lo que nos suceda, lo que nos pueda suceder, es nada más sino un resultado a nuestros actos previos. Pero recordándonos del todo misericordioso Señor, entonces incluso todo eso se vuelve una enseñanza muy favorable y muy auspiciosa para nosotros. Entonces no hay espacio para negatividad, no hay espacio para echarse a la responsabilidad de uno mismo, de sí mismo, en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque nada y nadie actúa con su propia voluntad en contra de nosotros. Eso es dado por el Srimad Bhagavatam, esta comprensión. Pero gente orgullosa piensa que su voluntad es la suprema. Y todos los que no obedecen a su voluntad, los que admiten o los que anhelan, los que se conectan, los que oran a alguna voluntad superior a ellos los consideran no fieles, los consideran desviados, ilusionados, los consideran que están invirtiendo o cambiando lo que es religioso por irreligioso. Entonces, eso fue la respuesta del rey Vena a toda la elaboración, con toda la mejor intención que lo pudieron dar los sabios. Pero no terminó ahí. Aquellos que, llevados de la más crasa ignorancia, no adoran al Rey, que es realmente la suprema personalidad de Dios, no gozan de felicidad ni en este mundo ni en el mundo que hay después de la muerte. Ahí está ahora Vena sacando unos argumentos védicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la comprensión de los Vedas, sí, el rey es la representación, una manifestación de la suprema personalidad de Dios. En un sentido de que, ¿no?, su poder y su decisión determina lo que se hace y cómo se hace. Pero no determina en lo que se cree y cómo se cree, porque la fe siempre es independiente. Entonces, en donde el rey no es representante de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, la gente no es obligada, no puede ser obligada a creer en el rey. En donde el rey sí actúa de acuerdo con la guía adecuada, sintonizado con la voluntad divina, con el propósito que los Vedas revelan, que se llaman principios religiosos o el Dharma. Entonces, eso es otra diferente perspectiva. Pero aquí Vena insistiendo, tienen que adorarme a mí, tienen que obedecerme a mí, pero él no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Simplemente él habla desde su ego. No habla desde una posición de humildad ante la autoridad de los sabios, de la Escritura y del mismo Señor Supremo, sino ante el ego. Ante el ego significa lo que yo hago es todo bien y todos tienen que obedecer.
¿no? Y si alguien contradice a lo que yo digo y lo que hago, entonces lo voy a llamar prostituta, ¿no? Lo voy a llamar irreligioso, lo voy a llamar, ¿no?, ignorante. Esa es la postura del ego de Vena. Entonces no van a gozar, amenazando, no van a gozar de felicidad ni en este mundo ni en el mundo que hay después de la muerte. Entonces ahí lo ven, Vena no es un grueso materialista en un sentido de que no sabe nada de la vida después de la muerte. Sabe después de la vida de la muerte. Sabe muchas cosas que son muy normales para saber en este entorno en donde está. Pero también el ego se lo comió. ¿Por qué? Porque no lo escuchan a él. Entonces, eso es una situación muy desafortunada para él mismo y obvio para todo el pueblo, para toda la situación. ¿Por qué? Porque hay diferentes situaciones que pueden suceder. ¿Qué son esas situaciones? Significa hay un puesto de poder. Hay un puesto de poder. Significa alguien sentado en este puesto puede ejercer poder. Pero ejercer poder es delicado. ¿Por qué? Porque puede ser bien aplicado o puede ser mal aplicado. Entonces, si hay un puesto y alguien está sentado en el puesto, pero no tiene la cualificación, entonces eso se vuelve una circunstancia muy, muy peligrosa, muy difícil. Si hay un puesto y hay alguien quien es cualificado para este puesto, ¿no?, entonces se vuelve todo muy favorable. Ahora, si hay alguien que no es cualificado, que es descualificado, que tiene mal carácter, ¿no?, pero no tiene puesto, pues no es un peligro público, pero sí un peligro con cierto grado de alcance para lastimar a otros. Pero no como desde una posición de un puesto. Entonces siempre hay puestos, significa puestos de poder, y hay de cierta autoridad, y lo que se requiere es cierta cualificación para llevar esa autoridad. Si no hay cualificación, entonces se puede hablar también de abuso de autoridad, en donde la autoridad se empieza a usar para, ¿no?, diferentes impulsos del ego. Porque la autoridad se le otorga a alguien dentro de la sociedad para ocuparla por el bien común. Pero si no hay esa capacidad, entonces se vuelve un peligro, se vuelve todo un abuso de autoridad. Y eso es por parte de aquel quien hace esto, es un acto muy pecaminoso. Y eso le va a caer sí o sí para sufrir. Pero esa es la situación de enorgullecido Vena. Entonces, si no adoran al rey, no gozarán de felicidad ni en este mundo ni en el mundo que hay después de la muerte. Tanta devoción por los semidioses, pero ¿quiénes creen que son? En verdad, su afecto por esos semidioses es exactamente como el afecto de una mujer infiel que desatiende su vida familiar y pone toda su atención en el amante. Aquí otra vez. Infidelidad. Tienen que ser fieles a mí y no a los semidioses. ¿Por qué? Porque no hay nadie sobre mi cabeza. Cuando
llegamos a encontrarnos con situaciones así, con personas así. Eso tiene que ser muy alarmante para nosotros. Tienen que timbrar todas las alarmas, ¿no? Porque estar presente cerca de alguien quien piensa así, ¿no? Eso es una posición muy, muy, muy peligrosa. En donde alguien piensa que no hay autoridad sobre mí. No hay nadie más inteligente que yo, no hay nadie más poderoso que yo. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber alguien así que diga algo así? Pero evidentemente que hay, ¿no? Y a veces, incluso si no lo dicen, pero actúan así. Eso es la otra, ¿no? No sé si se han dado cuenta a veces, ¿no? Uno con toda la buena intención le habla a alguien, ¿no? Y hasta le dice, sí, 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 ¿no? Pero sigue haciendo igual. ¿Significa eso lo que estás hablando? No lo está tomando en serio. ¿Por qué? Porque piensa pues que no lo sabes, que lo sabe mejor o lo que sea. Y una cosa es pues cuando uno piensa que no hay nadie más inteligente, ¿ok? Eso es, ¿cómo dice? Peligro en retraso. Pero cuando alguien piensa que no hay nadie más poderoso que yo, entonces eso ya es peligro un poquito más inmediato. Y esos son síntomas, de hecho, de locura, como hemos hablado la vez pasada. Eso se llama locura. Significa una desviación completa de la realidad de la vida. Entonces, ¿para qué tanta devoción para los semidioses? ¿Quiénes son ellos? Ellos no existen, eso no es nada. Adórenme a mí. Dice el señor Vishnu, el señor Brahma, el señor Shiva, el señor Indra, Vayu, el señor del aire, Yama, el superintendente de la muerte, el dios del sol, el regente de las lluvias, Kubera, el tesorero, el dios de la luna, la deidad regente de la tierra, Agni, el dios del fuego, Varuna, el señor de las aguas, y todos los demás grandes semidioses que están capacitados para conceder bendiciones y para maldecir. Todos moran en el cuerpo del rey. Por esta razón se dice que el rey es el receptáculo de todos los semidioses, que no son más que partes integrales del cuerpo del rey. Ahí lo ven cómo lo invierte todo Vena. Porque sí, se dice que todos ellos están presentes en sus diferentes aspectos en el rey. Pero eso no significa de que el rey es ellos, de que el rey sea más que ellos, ¿no? Solo el rey quien actúa de acuerdo con principios religiosos, entonces todos estos semidioses desde el Señor Supremo lo pueden bendecir, lo pueden empoderar, entonces sus actos van a ser de tal manera favorable para que toda la sociedad va a ser auspiciosa, toda la sociedad va a ser próspera. Pero aquí Vena dice, no, ellos todos son parte del rey, entonces aquí lo tienen el rey. El rey Vena continuó, por esta razón, oh brahmanas, deben abandonar la envidia que sienten por mí y con sus actividades rituales adórenme y ofrézcanme toda clase de artículos. Si son inteligentes, deben saber que no hay nadie superior a mí que pueda recibir antes que yo las ofrendas de los sacrificios. Entonces ahí lo ven el grado de la locura.
No creen en nadie, no se dirijan a nadie, no adoren a nadie, no den nada a nadie. Todo está dentro de mí. Yo soy el centro del universo, yo soy Dios prácticamente. Eso es el grado de la locura más grande. Es el más grande grado de narcisismo. Gravísimo. Entonces, así es como manifestó su realidad en palabras ante el buen consejo de los sabios, como lo manifestó este rey Vena. Imagínense. Entonces, si son inteligentes, adórenme a mí nada más. Hay una canción de John Lennon muy parecida, algo parecido. Canta, yo no creo en Jesús, yo no creo en Krishna, yo no creo en Alá, yo no creo en Buda, yo solo creo en Yoko y mí. Entonces ahí vemos, eso no es solo una cosa que a los reyes les puede pasar, eso les puede pasar a los cantantes también, a los músicos, ¿no? A todos los que tienen alguna cosa excepcional, algo de fama, ¿no? O dinero, ¿no? La gente piensa que tiene dinero, que puede comprar todo con el dinero, ¿no? La gente que tiene belleza piensa que todos tienen que adorarlo, ¿no? La gente que tiene fama piensan que todos deben alabarlos, ¿no? Entonces, muy, muy peligroso todas estas potencias, ¿no? Que son partes de la opulencia del Señor. Renuncia. Entonces, todo eso lo puede volver a uno orgulloso. Conocimiento lo vuelve uno orgulloso. La renuncia lo vuelve uno orgulloso. La belleza lo puede enloquecer a uno. Poder lo puede enloquecer a uno. E incluso cuando uno se a sí mismo ve como el bienhechor, como se dice. Alguien quien está haciendo bien por los demás, el benefactor. Incluso eso lo puede volver loco a uno. Que uno es el bienhechor, el quien está dando a los otros, quien está manteniendo a los otros, que los otros no pueden existir sin uno. Muy complicado. Entonces, Rey Vena sí es como el símbolo de esa locura, a grado gravísimo, ¿no? Pero no es único. Eso sucede en donde sea, cuando sea, ¿no? En donde uno no sabe manejar cualquier tipo de esas energías y esas potencias que lo pueden llegar en la vida, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa actitud de narcisismo. Y por otro lado, lo que Vena está pidiendo de los brahmanas es, ¿no? En la psicología eso lo llaman codependencia. Entonces, eso encaja muy bien. Significa narcisismo, persona narcisista y persona codependiente. Eso es una buena combinación. Persona independiente y narcisista no encajan. ¿Por qué? Porque eso es justo esta posición, situación aquí lo que se explica. Porque son independientes, porque piensan por sí mismos, porque no son corrompidos por poder, por favores, ni por nada, sino son comprometidos, ¿no? Por el bien general y por la verdad.
entonces lo hablan y sus palabras simplemente los perturban. Sus palabras lo sienten como ofensas, lo sienten como ataques personales. Entonces, dentro de nosotros, eso es muy importante. Dentro de nosotros, todos, hay este cierto grado de esta locura. Por eso esta locura se menciona también como uno de los 6 condicionamientos principales. Significa, es esa actitud que a veces así aparece dentro de nosotros cuando alguien nos incluso dice por buenas razones, algo quiere corregirnos, ¿no? Y dentro de nosotros de una aparece, pues, ¿quién eres tú? Eres peor que yo te he visto haciendo tal y tal cosa, yo he escuchado de que tú has hecho esto y otro, ¿no? Significa esa reacción de no querer reflexionar de manera autocrítica, sino esa defensa, ¿no? Pero gracias a Dios no todos tenemos esto muy, ¿no? Porque en muchos casos, en mayoría de los casos, pues después igual lo reconsideramos en otro momento, dormimos una noche, otro día lo vemos diferente, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Pero en caso de narcisismo muy profundo, de la locura muy profunda, entonces todo se lleva a un nivel personal. Todo es un ataque personal y ataque personal, ¿no? Conlleva contraataque y hasta el grado de insultar y hasta el grado incluso de eliminar. Eliminar significa alguien quien cruza mis caminos, alguien quien impide que mi voluntad se manifieste como yo quiera, entonces eliminación. Eso se llama orgullo, eso se llama locura. ¿Por qué? Porque uno se está haciendo daño a sí mismo igual que a los demás. Entonces, eso es la situación. Tenemos a este ejemplo, ejemplar, como se dice, muy buen ejemplo, ¿no? De una locura grande. Y tenemos el ejemplo de los sabios bien querientes, ¿no? Por eso es la Bhaktivinoda Thakur en una de sus canciones dice, ¿no? Qué tan desafortunado soy yo que hasta los sabios, ¿no? Han concluido de que no hay cura para mí. Dice que cuando los sabios ya dejan de intentar de hacernos ver ciertas cosas, entonces ya estamos en una situación muy grave. Y bueno, aquí el gran sabio Maitreya continuó. Eso es dentro de la conversación de Maitreya y Vidura. Maitreya continuó. De esta forma perdió toda buena fortuna el rey, a quien la vida pecaminosa y el haberse desviado del camino correcto habían despojado de inteligencia. Significa, uno puede perder la inteligencia. Perder la inteligencia significa uno ya no puede entender quién es bien queriente, quién no. Uno no puede entender qué es bueno, qué no. Y no pudo acceder a las peticiones que los sabios con gran respeto le habían presentado. Y en consecuencia fue condenado. Esa es la situación. Cuando uno ya no puede aceptar el buen consejo, cuando uno no sabe quién es amigo, quién no. Eso es el grado de ensimismamiento grande, y en este ensimismamiento grande se nubla la inteligencia y todo se vuelve difícil, todo se descompone. Mi querido Vidura, que la fortuna te sonría,
El necio rey, que se consideraba muy erudito, insultó de este modo a los grandes sabios, y los sabios, doloridos por las palabras del rey, se irritaron mucho con él. Significa los hirió, los insultó. Y dice, los sabios se irritaron, quedaron doloridos por las palabras. Se irritaron mucho con él. Entonces de inmediato todos los grandes sabios gritaron, mátenlo, mátenlo. Es la persona más horrible y pecaminosa. Si vive, no tardará en reducir el mundo entero a cenizas. Ahí lo ven, algo donde uno dice, pero bueno, ¿qué son esos sabios? Les dio un arranque de venganza, les dio un arranque de ira. No han sido capaces de satisfacer sus deseos. Deberían haber practicado más austeridades, renuncia, porque así ahora se han vuelto iracundos. Uno podría argumentar así. Pero no, aquí decían, mátenlo. ¿No? Los sabios santos continuaron. Este hombre impío e impúdico no merece en absoluto sentarse en el trono. Es tan desvergonzado que incluso se ha atrevido a insultar a la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu. ¿Quién más que el rey Vena es un personaje tan funesto, blasfemaría contra la suprema personalidad de Dios, por cuya misericordia reciben los hombres todo tipo de opulencia y buena fortuna? Manifestando de este modo la ira que escondían, los grandes sabios decidieron inmediatamente matar al rey. Entonces ahí ven. ¿Por qué lo están matando? Una cosa uno puede decir porque se sintieron ofendidos, y una cosa puede decir porque ven en él un peligro imparable para el mundo. Sabio significa que puede tolerar cualquier tipo de injusticia, que puede tolerar cualquier tipo de incomodidad contra sí mismo. Eso hace un sabio un sabio. Sabio significa es alguien quien puede tomar toda la austeridad por el bien de los demás. Pero sabio también quiere decir, es alguien quien sabe también tomar la responsabilidad por la sociedad, responsabilidad por el mundo. Entonces, a veces tolerar todo no es un síntoma de sabiduría. Tolerar todo no es un síntoma de humildad. A veces tolerar lo que no debe ser tolerado puede ser un síntoma de estupidez. Estupidez significa de no saber cuál va a ser el resultado de todo esto. O puede ser un resultado de ensimismamiento, puede ser un resultado de indiferencia, pero indiferencia no sana. Entonces sí, los que están involucrados con la sociedad, los que están involucrados con las familias, los que están involucrados, ¿no?, en asuntos del mundo, sí, a veces tienen que también juzgar.
Pero juzgar, ¿qué significa juzgar? Sabemos, pues uno no juzga al pecado, el pecador, sino uno juzga el pecado. Significa uno rechaza a lo que no es bueno. Eso no significa tener ninguna maldad, nada negativo en contra de la otra persona. Pero ¿qué hacer si no lo dices? O si lo dices y no cambia nada. Y si ves que no hay nadie más quien pueda intervenir, entonces, ¿hacia dónde va todo el asunto? Y eso es algo parecido a lo que vemos también hoy día en el mundo. Hoy día en el mundo hay muchas masas de personas quienes ven ciertas cosas. Lo que es disfuncional, por qué es disfuncional, y cada día es más y más evidente, ¿no? Pero la gran masa no dice nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de repercusiones. Y algunos pocos quienes se adelantan a decir algo, ¿no? Quienes se adelantan a decir algo, entonces como son pocos, pues es fácil manejarlos. Se declaran esto, otro, ¿no? Vi un dibujo muy preciso, ¿no? Está la gente con tablas, ¿no? Con tablas como en una protesta, ¿no? Cuando van y ponen esos carteles, ¿no? Y están a un lado uno que dice 2 más 2 es 4, ¿no? Y están de otro lado los que en su cartel dice 2 más 2 es 3, es 5, es 2.5, es 10, ¿no? Y todos desde este lado mirando al otro que dice 2 más 2 es 4, ¿no? Apuntándolo así, mostrando a él y diciéndole nazi, nazi, ¿no? Derechista, ¿no? Eso es, no sé, quizás no en todas partes, pero aquí en Europa o quizás en Alemania, estas partes, eso es como una cosa como se muy fácilmente descredita a alguien, ¿no? Cuando dices que es derecha, ¿no? Ultraderecha, cuando dices que es nazi, ¿no? Cuando dices que es antisemita, cuando dices que es, ¿no? Quizás por la historia, aquí esos son como cosas más sensibles, ¿no? Pero es eso, ¿no? ¿Quién dice ciertas cosas que no encajan, pues, en el narrativo general? Entonces, pues, le pones un sticker así y ya. Incluso propia gente, misma gente que sabe que es así, se van en contra, pues, ¿qué? Porque quieren mantener su paz, quieren mantener, no exponerse, etcétera, ¿no? Así son los tiempos en donde vivimos, ¿no? Pero alguien quien vive por la verdad, alguien quien es comprometido con la verdad, ¿no? Sabe que es la verdad, ¿no? Y siempre, nunca va a abandonar la verdad. Siempre va a buscar de cumplir con la verdad. Cumplir con la verdad no significa siempre en todo momento decir la verdad. Pero tampoco significa decir la mentira. Esos son principios básicos de lo que se llama el Sanatana Dharma, de acuerdo con Manu Shastra, Manusmriti. ¿Qué es Sanatana Dharma? Sanatana Dharma quiere decir de que uno, ¿no?, siempre debe decir la verdad de manera favorable. Significa de tal manera que la verdad va a favorecer al quien se habla. Y uno nunca debería decir la verdad de maneras desfavorables. Significa en donde la verdad pues no va a ayudar. Y al mismo tiempo dice, uno nunca debería decir la mentira. Entonces, quienes logran distinguir entre esos aspectos y quienes logran saber moverse de tal manera,
Dice, esos son los seguidores esos son principios básicos del Sanatana Dharma. Eso es un gran desafío, eso no es, ¿no? Pero ahí vemos, nosotros vivimos en ese mundo, y en ese mundo pasan cosas, estamos rodeados de todo. Y más ahora que todo está muy acelerado, ¿no? Siempre ha sido, pero ahora es como más y más y más, ¿no? Como es una exigencia, ¿no? Como la prueba final, por decirlo así, ¿no? Una cosa es entrenamiento en un campamento, otra cosa es salir al tornamento. ¿Cómo es el tornamento? En el campeonato o algo, ¿no? Entonces ahora es como ya viene la prueba final para aquellos quienes han cultivado alguna relación con la verdad en esta vida e incluso durante vidas. Desde nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra relación con la verdad es cultivada durante vidas, ¿no? Y ahora pues cómo hacer, qué hacer, ¿no? Qué creer, qué no creer. Porque como si mencionamos antes, el narrativo oficial de aquellos reyes del día de hoy, los que gobiernan, los que mandan, los que deciden, ¿no? Es que es fake news, literalmente, ¿no? Es fake news. Jesucristo es fake news. ¿No? Dios es fake news. ¿No? Eso no es así. Ahora vamos nosotros darles buenas noticias, ¿no? Vamos nosotros revelarles ¿no? El evangelio, ¿no? El evangelio de la buena tecnología, algo así, ¿no? A lo que va, ¿no? Eso es ese así llamado transhumanismo. Eso es de la hora de ahora. Eso es el Vena de hoy. Eso es el Vena de hoy. Y así como Vena, pues sí, por haber sido tan poderoso, entonces sí, mataba a los criminales y todo. Pues así también era algo bueno, pero por otro lado maltrataba a los otros también. Así también los de hoy también hacen por ahí algunas cosas buenas, ¿no? Justo hoy vi que ya anunciaron que van a empezar con esos chips. Con los monos ya los pusieron los chips en el cerebro. Y ahí está el mono jugando solo con sus pensamientos, moviendo cosas en la pantalla. Y ya dicen, en 6 meses vamos a poder hacerlo también. Ya van a empezar con los humanos. Claro, ¿para qué? Pues para que los cojos puedan caminar y para que los ciegos puedan ver. Entonces todo eso se presenta muy fácil como algo que bueno, ¿no? Qué bueno. Pero en última instancia, pues se sabe qué hay detrás, ¿no? En palabras de uno de esos personajes, incluso dice, el ser humano se está volviendo como un animal hackeable. Hackeable, señor, significa el ser humano, ¿no? Hackeable significa, puedes hackearlo, puedes manipularlo, puedes hacer con él lo que quieres y como quieres, ¿no? De hecho, ya estamos medio, 3/4 hackeados solo por estar vinculado a esa corriente continua de informaciones, ¿no? En donde no sabemos ni de dónde vienen, ni de quién vienen, ni con qué propósito vienen, ¿no? Así estamos como bastante en ese loop, ¿no? De informaciones, viendo cosas, ¿no? Y cada quien viendo, pues, de lo que está escuchando, ¿no? Entonces sí, se requiere mucha sabiduría, mucha atención para desenredarnos de todo esto. Sí, una cosa es quizás cortar todo esto, ¿no? Y vivir como hace 500 años, ¿no? Pero eso algunos quizás lo pueden hacer. Pero otros pues nos toca estar en donde estamos, ¿no? Sentados frente a 2 pantallas, ¿no? Frente a 2 cámaras, 3 luces, LED, made in China, ¿no?
Pero eso es lo que nos toca, eso es lo que nos tocó y eso lo hacemos pues con la idea y con la intención de que igual estas palabras del Srimad Bhagavatam, de esta obra, ¿no?, trascendental, pueden llegar a los corazones de algunos, ¿no?, que pueden inspirar y despertar algo de fe en el corazón de ellos, ¿no? Aunque sea de esta manera todo tecnológica, ¿no?, caliugense, como se dice, ¿no? Obvio sería mucho mejor en asociación personalizada, pero bueno, ahora estamos en donde estamos y cómo estamos, ¿no? Entonces, aquí Maitreya dice que los sabios decidieron de inmediatamente matar al rey. El rey Vena estaba ya prácticamente muerto desde el momento en que blasfemó contra la suprema personalidad de Dios. Así, sin emplear ningún arma, los sabios mataron al rey con el sonido penetrante de sus palabras. Significa, en donde hay verdad, significa no puede haber mentira. En donde hay realidad no puede haber ilusión. Aquí no se trata de matar en una batalla física o es un acto violento físico. En la misma Biblia dice que no estamos luchando contra carne y sangre de nadie, nada, ¿no?, sino estamos luchando en contra de todo lo que se opone a la realización. Entonces, eso es una batalla de palabras, en donde la palabra de la verdad acaba con la mentira, así como la luz acaba con la oscuridad. En donde hay luz, no hay oscuridad. En donde hay verdad, no hay mentira. No hay ilusión. Entonces, ese rey ya estaba muerto. No tenían que emplear ninguna arma. Él, por haber ofendido a los benefactores, a los bienquerientes, él ya estaba muerto. Por eso, los sabios mataron al rey con el sonido penetrante de sus palabras, con el peso de la palabra de la verdad. Así lo acabaron. Y bueno, lo podemos dejar así, aquí, porque ya creo que vamos más de una hora. Ese capítulo tiene algunos versos más. Podemos leerlos la próxima vez. Y eso es cómo la madre de Rey Vena reaccionó a eso, lo que estaba aconteciendo.